Listo. Entonces, nos arrancamos. Como siempre, bueno, voy a hacerlo un poco más grande esto. Como siempre, vamos a importar las paqueterías que nos importan. Y para hoy nos importan como, bueno, una vez más, porque es el motivo de este curso, Networks para el análisis de redes. Lo vamos a importar como NX. Vamos a importar NumPy como NP según la convención. Vamos a importar matplotlib.pyplot y como PLT igual, sí, como dice la convención. Creo que estas son las únicas que necesitamos y si no, pues cualquier cosa ahorita. Si se nos atraviesa alguna otra necesidad, importamos las otras, ¿sí? Entonces, como les había dicho, lo que queremos ahorita es construir una red aleatoria, ¿sí? Que como pueden ver acá en el libro del curso, bueno, es la definición de red aleatoria. Los enlaces, dado el tamaño de la red, los enlaces se van a distribuir de forma aleatoria, ¿sí? Pero mediante el mecanismo GNL o mediante el enfoque GNL, en el cual a partir de el tamaño de la red y determinando el número de enlaces, queremos generar una red aleatoria, es decir, distribuir o asignar estos enlaces de forma aleatoria entre todas las parejas de nodos, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos primero a explorar la idea. Déjenme hacer una red de tamaño 20 con 20 enlaces ahorita para jugar y después ya hacemos una función en donde estos parámetros quedan, bueno, en función de estos dos parámetros, pero por lo pronto vamos a determinar el tamaño de la red y el número de enlaces. Lo primero, como siempre, es generar la red. ¿Sí? Que es un objeto de la clase graph, ¿sí? Y esto le vamos a llamar por lo pronto G. Y también lo siguiente es a G agregarle los nodos. Como ahorita, como ahorita me importa la estructura de la red y no tanto los nodos en sí, podemos agregar los nodos from y meterle como argumento un range de tamaño n y eso de forma automática ya me va a generar los nodos y los va a nombrar con los índices de 0 a n-1, pero les digo, eso ahorita mismo no importa, sino que es la cantidad. Y ya que generamos la red, vamos a construir el mecanismo aleatorio con el cual se van a asignar los enlaces, ¿no? Entonces ya sabemos en general que podemos agregar enlaces mediante la función addEdge, cuyos argumentos son un nodo 1 y un nodo 2. Lo único que tenemos que hacer ahorita es construir el mecanismo o construir el mecanismo mediante el cual se van a elegir el nodo 1 y el nodo 2 de forma aleatoria para después eso meterlo en un for. Vayamos a eso. Lo primero es, ya corrí esta celda y entonces G ya tiene 20 nodos, del 0 al 19. Lo primero sería, dentro de estos 20 nodos, elegir de forma aleatoria 1, ¿sí? Para meterlo como argumento a addEdge. Y para ello, por eso importamos, bueno, ya hay una función hecha para eso en NumPy, ¿sí? Podemos utilizar directamente la función dentro de la librería, dentro de la carpeta random de NumPy, una que se llama específicamente choice, ¿sí? Que toma, según yo, cualquier iterable, como es g.nodes, ¿sí? Y elige de forma aleatoria uno de los elementos del iterable, ¿sí? Entonces, si yo lo corro, eligió el 0, después eligió el 1, el 12, entonces cada que yo corra esta función va a elegir de forma aleatoria un elemento de g.nodes, o sea, va a elegir de forma aleatoria un nodo, ¿sí? Y pues ya tenemos la mitad del camino, a eso le vamos a llamar
nodo 1. Nodo 1 es un nodo aleatorio de la red. Ahora habría que elegir el nodo 2. Para ahorrarnos problemas más adelante, de lo que se trataría ahora es que como estamos hablando de redes simples, quisiéramos que de entrada el nodo 2 no fuera igual al nodo 1. ¿Sí? Entonces, una manera de hacer eso, sencilla, intuitiva y demás, es de G, que G es una red, ¿sí? Podemos aplicarle la función set, que nos convierte a la red, que en este caso una red es un conjunto de nodos en primer lugar, ¿no? Y entonces Networks está diseñado, programado para que ese conjunto de nodos sea en sí mismo un iterable de nodos, y entonces al convertirlo en set, lo que va a hacer es convertir en conjunto a los nodos de la red. Y entonces los nodos de la red ahora van a ser los elementos de un conjunto, y el conjunto lo identificamos porque tiene estas llaves, ¿sí? Esto tiene las características de los conjuntos. Bueno, tiene algunas otras, algunas propiedades interesantes los conjuntos en Python, ¿sí? Pero particularmente nos permite hacer operaciones de conjunto como son unión, intersección y la diferencia. Esto me permite entonces, yo corro nodo 1, siendo que en esta realización el nodo 1 fue 9, yo puedo al conjunto de nodos quitarle el conjunto de un solo elemento, bueno, del conjunto cuyo único elemento es el nodo 1. Y al momento de correr esto, fíjense cómo están 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No aparece el 9 porque ese es el nodo 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, esta es una manera, les digo, intuitiva, inmediata, de generar, de tomar los demás nodos que no son el nodo 1 para entre ellos elegir al nodo que queremos, con el que queremos enlazar a ese primer nodo, ¿no? ¿Y cuál sería la opción? Pues volverle a aplicar a esto de NumPy random.choice, ¿sí? Esto me va a marcar un error, pero de todos modos déjenme hacerlo. Random.choice, lo que quisiéramos que hiciera es que eligiera de forma aleatoria a alguno de estos nodos que están aquí abajo en este conjunto, ¿sí? Entonces, por alguna razón, me da la impresión de que de que random.choice no se puede aplicar a conjuntos, ¿sí? Sino que debe ser algo de una dimensión o un entero, pero no toma como elemento unidimensional al conjunto por alguna razón, pero lo que podemos hacer para evitar este problema es convertirlo a la fuerza en una lista, ¿sí? Bueno, antes de ponerle, voy a borrarle el random.choice para completar el esquema. Si yo ese conjunto lo convierto en lista, pues tenemos nuevamente todos los nodos salvo el 9, pero ahora ya convertido en lista, y eso sí lo puedo meter en un random.choice y me va a seleccionar igual de forma aleatoria alguno de los que quedan, 19, 18, 12, ¿sí? Son de forma aleatoria un nodo que no es el 9. Y a esto le llamamos nodo 2. De modo que ya habiendo elegido un nodo de forma aleatoria y luego otro nodo también de forma aleatoria dentro de los nodos restantes, pues agregamos el enlace y solo por vanidad vamos a ponerle drawX with labels. Y entonces en general es una red con 20 nodos, 2 de los cuales, el 9 y el 16, quedaron unidos, ¿no? Yo puedo, básicamente eso, ya avanzamos tantito, y es como generar el mecanismo mediante el cual elegiremos 2 nodos de forma aleatoria para establecer un enlace, ¿sí? Dado esto, pues permítanme meterlo todo, ya borrar esto, que la función de esto básicamente era, pues ver que se elegía un nodo aleatorio. Yo puedo entonces, tantas veces como quiera, si meto todo esto en una misma celda antes de meterlo dentro de una función,
Yo podría correrlo. Voy a borrar también estas dos celdas para quedarnos con el draw aquí abajo. ¿Sí? Y sin volver a correr la celda en la que definía la red, es decir, no redefino la red y le agrego los nodos de nuevo, sino que voy a correr nada más la celda en donde se seleccionan los nodos y se agrega el enlace. ¿Sí? Yo puedo tantas veces como quiera, ahorita acabo de crear otro enlace y entonces además del 9 y 16 se generó el 14 y 5 y yo puedo correr tantas veces como quiera esa celda para ver que en cada paso se va a agregar un nuevo enlace. El 11 se agregó a este pequeño cúmulo de 9 y 16, ¿sí? Lo vuelvo a correr, ¿no? Y ustedes pueden visualmente ahorita jugar. Resulta que el nuevo enlace que se formó fue entre la otra pareja de nodos que ya estaban unidos, ¿sí? Entonces, si lo corren muchas veces, podrán ir viendo muy plásticamente cómo se van generando nuevos nodos, ¿sí? Lo corrí 2 veces, ¿sí? En fin, ya construimos el mecanismo. Ahora esto simplemente hay que meterlo en un for, ¿sí? Para for i in range. ¿Cuántas veces queremos aplicar esta función? Pues intuitivamente, si queremos que tenga 9 enlaces, bastaría con agregar, bueno, con aplicar esto 20 veces o el número de enlaces que quisiéramos. Entonces les digo, intuitivamente esto bastaría para que a la red con 20 nodos le agregáramos 20 enlaces. Entonces ahora sí lo voy a volver a correr y lo voy a meter todo aquí. En la misma celda para hacer un pequeño ajuste que vamos a requerir. ¿Sí? Pero ahorita vamos a eso. De entrada, defino N, defino L, el tamaño y el número de enlaces, creo la red, le agrego los nodos que quiero, el número de nodos que quiero, y de ahí arrancamos la incorporación o agregarle los L enlaces, ¿sí? Dentro de un for. Vamos a ver aquí cómo queda la red construida en un primer momento, y bueno, es esta de aquí abajo. Cada que corran ustedes estas celdas, si lo corren, bueno, cada vez que la corran va a ser una realización distinta de nodos, de una red con 20 nodos y 20 enlaces, entonces la estructura, cada realización va a ser distinta, ¿no? Eso es porque estamos frente a un proceso aleatorio o estocástico, ¿sí? Y esto determina la forma en que vamos a analizar este tipo de redes, como pueden ver en el notebook y en el libro, y es que como cada realización es una red distinta, analizar las propiedades de una red aleatoria es siempre analizar las propiedades de un ensamble, ¿sí? O un conjunto de realizaciones de las redes, ¿no? De un ensamble. Bien, ¿qué pasa si yo agrego más nodos? Por ejemplo, 100 nodos. No siempre tienen que ser la misma cantidad de nodos y enlaces. Ahorita vamos a jugar con eso, pero solo bueno, por simplicidad ahorita déjenme hacer una red más grande de 100 nodos y 100 enlaces. ¿Sí? Corre relativamente rápido, está bien. La podemos dibujar también, ¿no? Ahora, fíjense en lo siguiente. Vamos a ver si sí ocurre lo que espero que ocurra. Y es que voy a analizar en un primer lugar los enlaces. ¿Sí? Tenemos aquí todos los enlaces que fueron creados de forma aleatoria. ¿Sí? Es un conjunto al cual yo le puedo ver, bueno, un conjunto, un objeto tipo HView, pero que básicamente es una lista con los enlaces. Y como es un iterable o un tipo de lista, yo le puedo ver su longitud. ¿Qué longitud tiene? 99 nodos. Perdón, 99 enlaces. No 100 como yo había esperado. ¿Sí? Y porque, bueno, vamos a volverlo a correr, vamos a volver a generar una red con 100 nodos y 100 enlaces. Y si yo veo cuántos enlaces tiene, volvió a tener 99. Ahora sí tuvo 100, pero no puede depender de, no sé, yo tengo que estar seguro de que me va a agendar 100 enlaces y ahorita, por ejemplo, en esta realización solo me agregó 98. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que networks, como hemos dicho,
si estamos trabajando con una red simple, puede ocurrir que al momento de seleccionar el nodo 1 y el nodo 2 de forma aleatoria mediante el mecanismo que construimos, ¿sí? Puede ocurrir que nodo 1 y nodo 2 sean dos nodos que de por sí ya estaban enlazados previamente. Al momento de agregar ese enlace, ¿sí? No agregó nada en realidad, no tenemos multienlaces, ¿sí? Y básicamente lo que está ocurriendo es que perdimos de los 100 que queríamos, perdimos uno al enlazar dos que ya estaban enlazados, ¿sí? Entonces ahora quisiéramos que no dependiera de eso, que no fuera circunstancial, que no fuera, que, bueno, garantizar que si yo quiero que tenga L enlaces, pues que haga L enlaces. Y antes de preguntarle si hay dudas o si quieren que me detenga en alguna parte o me regrese, podríamos básicamente cambiar este for por un while, ¿sí? Otro tipo de bucle que no hemos mencionado, pero que, o bueno, creo que en la práctica introductoria sí viene, pero para analizar la estructura de un while, ¿sí? Yo quisiera agregar tantos enlaces o los enlaces suficientes para que la red tenga L enlaces en total, ¿sí? Entonces le voy a meter un while, que es while la longitud, ¿sí? De g.eches. O sea, la longitud o el número de la longitud del iterable, o sea, el número de enlaces que tenga G, sea menor que L, tú realiza esto. Entonces, si ocurre que, que se seleccionaron dos nodos que previamente ya estaban enlazados y eso va a ser cada vez más probable mientras más enlaces vayamos creando, ¿sí? Si ocurre que se seleccionan aleatoriamente dos nodos que ya estaban enlazados, pues sí lo va a hacer, pero eso no, eso va a implicar que siga corriendo el bucle hasta que se cumpla que el tamaño sea L. De este modo, observamos cómo ya siempre va a ser 100, ¿no? No importa cuántas veces corra yo la red, ¿sí? El resultado es que siempre va a tener un tamaño 100. Eso respecto al while y por qué era necesario. Hasta aquí. Básicamente entonces, ahora lo que quisiéramos es esto, meterlo, en lugar de tener que en la celda definir N y L, pues todo esto vamos a meterlo en una función, ¿no? Sería entonces agarrar lo que ya escribimos hasta aquí, seleccionarlo todo, apretar tabulador para que todo me lo recorra, le dé una sangría a la derecha, ¿sí? Y definir una función que por lo pronto voy a definir como GNL. G de red o de graph, N de, bueno, NL, porque vamos a utilizar el mecanismo en el que fijamos el tamaño y fijamos el número de enlaces. Sus parámetros van a ser N y L. Entonces construye una red, le agrega N nodos, luego le agrega los L enlaces de forma aleatoria y al final le pedimos que nos regrese la red G. Ya puedo entonces borrar esos dos parámetros. Podía dejarlos, pero para que quede bonito el notebook, pues ya definimos la función y a partir de este momento, GNL, esperemos que no haya ningún error, podría ser de tamaño 100 con 200 enlaces. ¿Sí? Lo corro. Entonces ya sé que me regresa una red, ¿no? Una gráfica. ¿Sí? Solo para ver que todo sea consistente, el tamaño de GNL es 100, o sea, tiene 100 nodos, y el tamaño de GNL con esos parámetros, el tamaño de sus enlaces, pues es 200. Entonces todo está bien hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué quisiéramos ahora analizarle a esta red? Bueno, dos cosas, tal vez tres cosas, dependiendo de si nos da tiempo. ¿Sí? Lo que se hace en el notebook del introductorio del libro es primero definir la red o construir la función de la red, pero con el otro mecanismo en el que se utiliza la probabilidad de enlace. ¿Sí? Después, para esa red se calcula el número esperado de enlaces, pero en este caso no tiene sentido porque el número esperado de enlaces de la red que yo acabo de construir es L. ¿Sí? Así la construí, entonces no tiene sentido hablar del número esperado de enlaces, o sí tiene sentido, pero siempre va a ser L. Esa no es una variable aleatoria, eso es
una constante en la definición. Entonces me voy a brincar la parte de número esperado de enlaces. ¿Sí? También me voy a brincar la parte de distribución de probabilidad de L porque les digo, L en esta definición que estamos utilizando hoy no es una variable aleatoria, entonces no tiene caso analizar su distribución de probabilidad. Me voy entonces al grado promedio esperado y a la distribución de grado de la red que acabo de construir, ¿no? Sin más que al grado promedio, porque ese también ya está dado y como podrán ver, bueno, ahorita digo por qué, pero bueno, sí, vamos a ver por qué, cuál es el grado promedio de la red. Si se acuerdan en general, no tengo aquí un pizarroncito, pero ¿cómo se define el grado promedio de una red? Es la suma de los grados de todos los nodos dividido entre el tamaño de la red, ¿no? Así se define el grado promedio. Pero como habrán visto en la primera semana, la suma del grado promedio, perdón, la suma de los grados de todos los nodos es en total el doble, dos veces el número de enlaces de la red, ¿sí? Porque, bueno, vamos a contar para cada nodo vamos a contar todos sus vecinos, vamos a ir sobre todos los nodos y resulta que por conteo vamos a contar cada enlace dos veces y eso nos da el doble. De modo que en general el grado promedio es dos veces el número de enlace dividido entre n. Por lo tanto, está dada de entrada nuestro grado promedio, el grado promedio de nuestra red, ¿sí? Porque es, si L es, bueno, perdón, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es que, sí se utiliza así, no. ¿Cómo se...? Es así, ¿no? Las fórmulas aquí en el notebook las puedo poner. Básicamente es la fracción de 2L sobre N, el grado promedio, ¿sí? Espero que sí salga. Left K right. No lo puse aquí. Si se meten así las fórmulas. Yo ni me acuerdo cómo. Es doble. No, así es con los signos de dólar, creo, con uno solito. Pero Sí. pega. Bien. Bueno, entonces el grado promedio es dos veces L sobre N y si es en este mecanismo L está dado y N está dado, pues ya el grado promedio también está dado. ¿Sí? Entonces tampoco es una variable aleatoria, entonces no nos interesa su promedio. Pero sí nos interesa, lo que sí es aleatorio es la distribución de los grados. Entonces vamos a pasar a eso. ¿Sí? Tanto para decir que lo que vamos a hacer ahorita es la distribución de grados. En el notebook, o bueno, como hicieron en la práctica pasada, podemos obtener la distribución de grado de una red en general tomando la propiedad de las redes que es, déjenme ver si tengo una, bueno, voy a definir una G, que es GNL de, por ejemplo, 100 nodos y 150 enlaces. Y entonces G tiene una propiedad que se llama degree, ¿sí? Que es para el nodo 0, grado 2, nodo 1, grado 2, nodo 2, grado 2. Ustedes ya saben esto. ¿Sí? Y en general yo puedo esto convertirlo en una lista así, a degree. Degree se lo aplico a nodo, for nodo in G, y creo una lista por comprensión. ¿Sí? Entonces me da el grado de cada nodo para cada nodo en la red y eso lo meto entre corchetes y eso es una definición en Python de lista por comprensión. ¿Sí? Y a esto ya le puedo hacer el análisis que a mí me interesa, que básicamente es del NumPy, la función histogram.
¿sí? Metiéndole como bins, o sea, como cajoncitos, un range, según yo hay que meterle aquí un range n. A ver, espérenme un momento. Sí, ¿no? Es un range n según lo que hicimos la vez pasada. Ahorita de todos modos analizamos por qué. Pero, perdón, no sé por qué dejé de compartir. No, range n. Para que, o sea, porque tenemos n menos un nodos, y si yo le meto ahí un range n, me va a contar el número de nodos que quiero, ¿sí? Déjenme, sí. El argumento es bins, no bin. Y eso ya me dice que, si se acuerdan, que el segundo argumento es el bins, o sea, entre 0 y 1 tenemos 7 nodos. ¿Sí? Con grado entre 0 y 1 tenemos 7 nodos, con grado entre 1 y 2 tenemos 10 nodos, entre 2 y 3, 22 nodos y así, ¿no? Y entonces esto le podemos llamar como nos da el conteo y los cajoncitos, ¿sí? Le podemos llamar Y y X, ¿sí? Y con estas mismas Y y X hacer una gráfica de barras con X, pero para que coincidan todos los valores menos el último, y en teoría esto nos va a dar una grafiquita de barras con con el histograma de los grados, o sea, la distribución de grados, ¿sí? Entonces, en general, sabemos que cada que yo corra esto me va a dar un resultado distinto, ¿sí? Porque estamos, como decía hace un momento, analizando una realización de este modelo, pero ahora lo que quisiéramos es analizar estadísticamente al conjunto o al ensamble de realizaciones, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Pero pues denme un minutito, ¿sí? Pausar. Bien, entonces, si esto es claro, de lo que se trataría ahora es de, esto mismo se hace en la práctica, pero ahorita quisiera explicarlo con cierto detalle para que ustedes lo, lo repasen cuando estén haciendo la práctica o las actividades, el notebook de las actividades, ¿sí? Repito, cada vez que yo aplique esta función me va a generar un caso, una realización del modelo GNL, o sea, una red con 100 nodos y 150 enlaces, ¿sí? Pero como los enlaces se distribuyen de forma aleatoria, cada realización va a tener propiedades distintas. El histograma difiere ligeramente cada caso, o sea, puede que se parezcan, pero son distintos. Caso por caso no tienen por qué ser iguales. Ese es más bien el enunciado correcto. Y ahora lo que quisiéramos es generar muchas realizaciones, muchas corridas para ver el histograma promedio, ¿sí? Y entonces, pues bueno, esto básicamente es lo que vamos a hacer ahora, meterlo todo dentro de un for, ¿sí? Primero definir una cierta cantidad de corridas, 10 en un primer momento para ver que funciona y ya después vemos si le damos otra, bueno, cuando quieran resultados, pues ya le dan más corridas para que sea más suave la curva y todas esas cosas, ¿no? Entonces, dado cierta cantidad de corridas, lo que quisiera es for i hacerlo esa cantidad de corridas, ¿no? For i in range corridas, que haga esto mismo, pero chequen lo que vamos a hacer. Yo voy a crear un arreglo que voy a llamar y mayúscula, ¿sí? Y que va a ser un arreglo de ceros de longitud
n-1. Sí, en este caso porque es, bueno, quiero que sea su tamaño. Sí, y son los conteos de cada uno de los grados posibles. ¿Sí? Tiene que ser uno menos que este. Generando este arreglo de ceros, cada corrida yo le voy a agregar a y mayúscula. O sea, y es un conteo de los grados en de 0 a n-1. ¿Sí? Son estas barritas. Entonces, para cada realización, yo a un arreglo mayor que originalmente es de puros ceros, elemento por elemento, porque así funcionan los arreglos de NumPy, elemento por elemento lo que voy a hacer es sumarle el arreglo de conteos para al final yo poder graficar no y minúscula una realización, sino la suma de todas las realizaciones. ¿Sí? En este caso, pues aumentó el conteo bastante porque yo lo que estoy haciendo es apilando todos los conteos, pero si quiero hacerlo de forma un poco más precisa tendría que promediarlo sobre el número de corridas. Y ahora sí, podemos ver que no importa, bueno, en general también va a variar tanto, pero no varía tanto porque lo que estamos obteniendo es un promedio de los histogramas. Es a lo que me refería en un principio con que lo que estamos generando ahorita es un histograma, una distribución de grado promedio o el promedio de las distribuciones de grado, que como verán en la práctica, pues bueno, podemos, es una distribución bien conocida y bueno, eso ya lo explorarán. Ahorita lo único que quería era construirlo. Vamos entonces a jugar con los parámetros para ver cómo se comporta y qué es un poco lo que queremos que hagan en la actividad. Vamos a jugar con los parámetros, ¿sí? N igual a 100 y L igual a, por ejemplo, 200. Ahora ir viendo cuáles son las propiedades de este promedio de las distribuciones de grado, N y L. Y lo voy a meter aquí. La gráfica, les digo, para jugar con eso dentro del mismo. ¿Sí? Entonces, pregunta abierta. Hasta ahorita todos los histogramas o el promedio de los histogramas, vamos a hacer un poco más grande la gráfica para que sea un poco más claro. ¿Sí? Esto recuerden que es una forma de hacerlo, no sé si sea la más correcta, pero es utilizar la función figure, ¿sí? Con el argumento fixSize. Y déjenme darle un tamaño de 10 en X y 5 en Y. Sí, ya es un poco más, nos lo pone un poco más grandecito y es un poco más claro, ¿no? Entonces, pregunta abierta. Hasta ahorita los histogramas nos han quedado cargados a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué tendría yo que hacerle así intuitivamente para que el histograma se corra a la derecha? ¿Aumentar qué? Efectivamente, hay que aumentar L. Y L, ustedes recordarán, bueno, más bien, L tiene un límite, ¿no? El límite de L, o sea, el máximo número de enlaces que puede tener una red es N por N-1 sobre 2, como vimos en la primera parte del curso, ¿no? Para 100, esto es N 100 por 99, es 990 y dividido, no, 9900, ¿no? Y eso dividido entre 2, pues bueno, da prácticamente 5000. Entonces, siempre y cuando no aumente L más arriba de 5000, todo va a estar bien. Entonces yo le puedo dar con confianza un 500 aquí.
Y ya, bueno, se recorrió un poquito a la derecha. Le puedo dar con confianza un 1000 aquí. Y entonces ya dominamos al histograma en el sentido que ya sabemos cómo recorrerlo a la derecha. Igual, como les van a preguntar para el otro caso, si yo quisiera hacer más alto el histograma, ¿sí? Porque ahorita el conteo máximo está alrededor de 10. Si quisiera que fueran más, lo que nos está haciendo aquí es contar los nodos. Entonces, si quisiera que fuera más alto, que hubiera más cuentas, tendríamos que aumentar n. Pero si yo no quiero que se vuelva a recorrer a la izquierda, ¿sí? Bueno, este va a tardar un poquito más. Pero si yo aumento a n, de forma automática el promedio va a volver a bajar, ¿no? Entonces, pues para que no ocurra eso, pues habría que no aumentar tanto n. ¿Sí? Y pues sí aumentar un poco más L. Vamos a ver si no tarda demasiado. Y bueno, ustedes ya pueden, y fue más alto. ¿Sí? Pueden ustedes entonces jugar con N y con L para ver cómo se comporta, sabiendo entonces que el centro va a ser 2 por L entre N. Y bueno, ¿qué otra propiedad podría interesarnos? No, pues creo que básicamente sería eso. El coeficiente de clustering, tal vez. Si yo, ah, además de generar este Y en donde vamos a ir acumulando los histogramas, yo hago una lista que sea llamada clos, de coeficiente de clustering. Y entonces en cada paso a clos le agrego un elemento. ¿Cuál elemento? La función average clustering de quién, de G. ¿Sí? Lo corremos. Y el chiste es que clos es una lista de valores, ¿sí? De 10 valores porque fueron 10 corridas. Yo puedo analizar sus propiedades igual. El valor promedio de clos, ¿sí? Es 0.1, más o menos 0.1. Entonces, otra parte de la práctica es que no con NL, no con el modelo de nodos y número de enlaces, pero que busquen cuál es la relación entre el coeficiente de clustering y los parámetros. En este caso, si n es 200 y L es 2000 y el resultado del coeficiente de clustering es 0.1, y yo le puedo dar otros valores, por ejemplo, 100 y 2000, y el coeficiente de clustering, aquí el histograma subió a la derecha, está medio mordido, pero eso lo podríamos resolver si le damos más corridas, ¿no? Pero ahorita mismo eso no me importa. ¿Sí? Y el coeficiente de clustering promedio resulta ser 0.4. Entonces, ¿cuál sería la relación entre N y L? Y el coeficiente de clustering es otra cosa que ustedes van a tener que buscar. ¿Sí? Pero, no, sí, bueno, 0.4. Entonces les digo, las propiedades promedio van a estar dadas de alguna manera por los parámetros, y de lo que se trata esta parte del curso, particularmente la parte 8 de redes aleatorias, es analizar esas propiedades promedio de las realizaciones. Entonces,